actualmente se ve a nivel mundial. Con el pasar de los tiempos, más antes las personas se volvían ciegas por esta enfermedad, ¿ya? El glaucoma es considerado una de las patologías muy importantes a nivel de oftalmología, y es por eso que ustedes tienen que saber los conceptos más básicos de cuánto es la presión normal del ojo, los tipos de glaucoma que existen. Entonces, eso es muy importante que ustedes vayan sabiendo la sintomatología, todo eso. En práctica vamos a volver a tocar el tema, especialmente porque ustedes van a hacer el año de provincia y mi idea es que siempre tengan un concepto claro de lo que es el glaucoma, ¿ya? Adelante, por favor. Ya. Siguiente. María Mercedes. Ya, ahí. Bueno, el glaucoma mayormente se basa en que la enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico sabemos que tiene fibras y parte de fibras y se encuentra en la parte de la retina, donde es aquel que recibe las imágenes que vemos al exterior y envía información hacia el cerebro. Entonces, el glaucoma consiste en una enfermedad ocular que consiste en el daño del nervio óptico del ojo. Entonces, este es aquel que transmite la información visual hasta el cerebro y genera una percepción visual. La enfermedad puede afectar a los dos ojos, no solamente a un ojo. Puede ser crónica como también aguda. Las formas crónicas que se dan son muy poco frecuentes, suelen provocar dolor y glaucoma crónico, que es más común, no provoca síntomas. Con el paso de los años, el nervio óptico es avanzado y puede percibir la pérdida de visión del campo visual. En esto puede verse a casos congénitos infantiles en la parte de la juventud. Normalmente muchas veces está relacionada con la avanzada edad del paciente. Entonces, siguiente. La división de los glaucomas, vamos a estar mencionando a medida de la diapositiva. Una de ellas es el glaucoma crónico simple. Es aquel que aparece de forma primaria en la presencia de un ángulo iridocorneal abierto. Es una de las principales causas de la ceguera, el aumento de la presión intraocular. No produce dolor ni molestia. En esta primera fase, la pérdida del campo visual no es perceptible por el paciente. El proceso suele ser bilateral, o sea, en ambos ojos, y totalmente la pérdida que produce es irrecuperable cuando está avanzado, dado que el paciente permanece totalmente asintomático en la primera fase de esta enfermedad. El diagnóstico se debe realizar mediante un despistaje sobre todo en las personas mayores de 40 años, aumentando su riesgo puede ser de antecedentes familiares de glaucoma y peor si tiene miopía o es diabético. Entonces, para realizar los diversos diagnósticos o estudios, se realizan los siguientes estudios. Siguiente, por favor. Como por ejemplo la tonometría, que es un examen para medir la presión dentro de los ojos. Este examen se utiliza para buscar el glaucoma. También se utiliza para medir si está bien el funcionamiento o el tratamiento para esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se realiza este examen? La tonometría, como habíamos dicho, el aplanamiento. El oftalmólogo instala una gota anestésica en cada ojo y utiliza el colorante fluoresceína durante el estudio. El paciente permanece totalmente sentado sin moverse en una habitación. Deberá evitarse que el paciente no pueda pestañear y seguir las instrucciones mientras el médico realiza la medición. Entonces, el uso de esta técnica dependerá de la experiencia del médico y del material que tenga a su disposición. Un momento, por favor. Es importante, digamos, en esto de lo que se llama la tonometría, como aquí veo, ¿no es cierto? Ustedes los estudiantes han buscado lo mejor de la presentación. Este tipo de tonómetros recién los veo yo, ¿no?
está avanzando tanto la ciencia de lo que es oftalmología. Pero es importante explicarle al paciente antes de tomarle la tomonometría. En oftalmología es importante que ustedes hablen al paciente qué es lo que se le va a hacer, porque el paciente como le dijera, si ustedes no le explican y le pasa algo en el ojo, le van a culpar porque le tomó la presión y empezó a tener problemas. Entonces hay que explicarle qué se le va a hacer, qué se le va a poner, como bien dijo la que está presentando el tema, se le coloca una gota de anestesia, un colorante que se llama la fluoresceína para ver los arquitos para medir la presión. Ese es el objeto de la fluoresceína. Entonces hay que explicarle al paciente qué se le va a hacer antes de ponerle el tonómetro al ojo, ¿me entiendes? Porque yo como cuando empecé a hacer la especialidad también tuve problemas con algún paciente por nada más que tomarle la presión y no avisarle qué es lo que le iba a hacer. Eso es importante, ¿ya? Hablar, en oftalmología es importante hablar qué se le va a hacer al paciente. En este caso, se le va a tomar la presión y cómo se lo va a hacer. Igual cuando se le va a realizar un estudio que se llama fondo de ojo, hay que explicarle cómo va a dilatar la pupila, qué tiempo toma, digamos, que va a ver borroso, todo eso, ¿no? En otros países siempre, yo generalmente lo hago, un fondo de ojo que venga acompañado, porque a veces el paciente ve borroso. Y en otros países por la distancia y por el tráfico de vehicular, digamos, se le cita siempre acompañado porque puede tener algún tipo de accidente. Ya, eso más o menos quería recalcarle. Y previo a una información siempre de la patología que ustedes están presentando al paciente, decirle cuán importante es tomarle la presión y por qué tomarle la presión, ¿no? Por el daño del nervio óptico y todo eso como están explicando. Siga adelante, por favor. Ya, gracias, doctor. Siguiente, María Mercedes. La tonografía, bueno, la tonografía también computarizada. Esto en sí es radiografías que se toman desde diferentes ángulos alrededor. Entonces este procedimiento es totalmente informático para crear imágenes, soportes transversales y como lo dice, durante 7 minutos. Entonces, esto se realiza con ventaja mediante el tonómetro eléctrico, ya que esta está conectada a un sistema de inscripción que registra gráficamente las variaciones producidas. Esto no mostrará una curva tensional decente, ya que el peso del tonómetro exprime el humor acuoso. De esta manera, el estudio facilita la salida del humor acuosa. De dicha facilidad de salida suele estar disminuida en los pacientes glaucomatosos. Siguiente. Mercedes. El otro estudio es la prueba de ginecoscopía. Es una prueba de diagnóstico también que se realiza para determinar si el ángulo donde se une el iris con la córnea es amplio o abierto o estrecho o cerrado. El objetivo principal de esta prueba es detectar anomalías angulares. Por esta razón, es una de las mejores técnicas para el oftalmólogo que sepa si un glaucoma es ángulo abierto o ángulo cerrado. La ginecoscopía también forma parte de la lista de exploraciones oftalmológicas para realizar en los pacientes que tienen glaucoma para llevar el control de progreso de la enfermedad. Entonces, la ginecoscopía también se realiza para anestesiar previamente el ojo del paciente con el uso de gotas oculares anestésicas. Una vez el ojo del paciente ha sido anestésico, el oftalmólogo coloca sobre el ojo para examinar un lente de ginecoscopía. Este lente suele tener 3 espejos en su interior para realizar la exploración, aunque únicamente se usa una vez.
través de este lente, especialista en glaucoma para examinar la estructura angular para comprobar si el ángulo del iris y la córnea se cierra o se bloquea y se amplía y se abre. El examen se llama gonioscopía. Gonioscopía, sí, exacto. Sí. Y Lo que sí no tengo bien claro, a ver, muéstrame la diapositiva anterior. Esto es un estudio, hablemos así, es una tomografía. Si ustedes ven acá, si ustedes ven en la parte de la pantalla, está mostrando diferentes cortes de la retina. Entonces, una cosa es el tonómetro eléctrico y otra cosa es este equipo que está presentando en la pantalla, que es, digamos, un equipo de OCT, digamos, ¿no? Que es como una tomografía del nervio óptico. Creo que, no sé si estoy mal, pero este equipo es para eso, no es para... Valga que a veces vienen los equipos con múltiples funciones, a no ser que tenga un tonómetro incluido ahí. Ya, siga adelante, por favor. Continúe. Bueno, la biomicroscopía es el examen de segmento anterior del ojo. Por el medio de la lámpara de hendidura nos da pocos datos en el glaucoma crónico simple. A veces cúmulos de gránulos pigmentarios en la cara posterior de la córnea. Pero en cambio, es de gran importancia en los casos de glaucoma secundario, ya sea por una hipertensiva subluxación del cristalino, una exfoliación, capsulares, rubeosis, etc. Entonces, el glaucoma agudo se observa en un gran edema corneal y una importante congestión ciliar y conjuntival. Por estos signos pueden observarse ya a simple vista si está grave o llamativo en la parte de la imagen. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a empezar hablando sobre los tipos de glaucoma. Entre estos están el glaucoma crónico congestivo. Esta es una clase de glaucoma que evoluciona en forma de crisis, separadas por periodos de calma. El examen va a revelar una presión ocular muy aumentada, edema corneal y congestión ciliar y conjuntival. Estos son similares a una crisis de glaucoma agudo, pero estos son más atenuados. Es habitual que el cuadro se vaya agravando en las sucesivas crisis si no se ha efectuado un tratamiento eficaz. En los periodos de calma o intervalos se puede observar un cuadro similar al glaucoma crónico simple, en lo que a fondo de ojo y campo visual se refiere. La diferencia entre el glaucoma crónico simple y el glaucoma crónico congestivo reside en la amplitud del ángulo de la cámara anterior, que es más abierto y más o menos amplio en el primero, y en el otro va a ser estrecho. Esto puede transformarse en cualquier momento en un cierre angular que provoca la crisis hipertensiva al quedar cerrada la vía de drenaje. Entre los síntomas se va a presentar dolor ocular, enrojecimiento ocular y la disminución progresiva de la visión, ¿no? Como se ve en la imagen, esto va con el tiempo, el paciente va a ir perdiendo la visión. Para el diagnóstico se va a utilizar la tonometría, que esto, como había explicado mi compañera, mide la presión intraocular, ¿no? Y
cuando la presión normal del ojo es de 12 a 20 milímetros de mercurio. Si esta está por encima de los 20, esto se va a considerar glaucoma. Es decir, que hay una elevación de la presión intraocular. Para el tratamiento del glaucoma crónico congestivo, durante los periodos de calma se va a realizar en base a amióticos. Esto va a ayudar a reducir la presión ocular para poder salvar la visión. Con mayor frecuencia se utiliza la pilocarpina, que durante la primera hora se va a instalar cada 15 minutos, pero en baja concentración, para evitar una congestión que es un efecto indeseable. Luego se va a ir aumentando la concentración. A esta indicación local se va a agregar los inhibidores de anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, que esta se da cada 6 horas. Y va a estar totalmente contraindicado el uso de midriáticos, que estos son utilizados para dilatar la pupila. También se puede realizar la trabeculectomía, que consiste en abrir una vía de salida del humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hasta el espacio subconjuntival, creando una ampolla de filtración debajo de la conjuntiva a través de un pequeño orificio en la esclera. Gracias a esta intervención se favorece el drenaje del humor acuoso y, en consecuencia, la disminución de la presión intraocular. En algunos casos también puede realizarse la iridectomía. El glaucoma agudo es un cuadro que se presenta bruscamente muchas veces en pacientes sin antecedentes glaucomatosos. Este tipo de glaucoma se produce por el cierre parcial o total del ángulo de drenaje, por lo que el líquido interior del ojo, denominado humor acuoso, no va a poder salir. Es poco frecuente porque representa el 5% de los glaucomas, pero es un cuadro clínico de urgencia médica que debe tratarse de forma inmediata. Los síntomas van a ser dolor ocular, enrojecimiento, pérdida rápidamente progresiva de la visión, midriasis, que es la dilatación de la pupila, y en algunos casos se van a agregar vómitos, hipertermia e incluso dolores tipo cólico hepático renal. En este caso es muy peligroso la confusión de un cólico hepático renal, por lo que va a significar una pérdida de tiempo, y la terapia con antiespasmódicos va a agravar más el cuadro. En el diagnóstico, el examen objetivo va a revelar un aumento de la presión intraocular, alcanzando o sobrepasando los 50 a 60 milímetros de mercurio, congestión ciliar y conjuntival, córnea turbia y poco sensible, pupila dilatada y violada verticalmente con reflejo gris verdoso. Esto es a causa por edema de la córnea y del cristalino, y hay disminución de la profundidad de la cámara anterior. Al examen biomicroscópico se verá mejor la congestión ciliar y conjuntival, edema del parénquima corneal, humor acuoso turbio, cristalino con opacidades subcapsulares, una pupila dilatada y ovalada, y la cámara anterior poco profunda. Por la gonioscopía se puede observar el cierre del ángulo de la cámara anterior. La tonometría digital nos va a permitir percibir el aumento de la presión intraocular. El tratamiento es de urgencia y, por consiguiente, es muy importante diagnosticarla precozmente. Toda demora va a ser culpable de la pérdida parcial o total del ojo afectado. Ante el diagnóstico del glaucoma agudo se debe efectuar de inmediato mióticos como la pilocarpina a una concentración alta, y se agrega el uso de acetazolamida por vía oral en comprimidos cada 4 a 6 horas. Y el tratamiento siempre es quirúrgico también, ¿no? Glaucoma congénito. Este se va a presentar desde el nacimiento o desde los primeros 6 años de vida. Es generalmente bilateral. El aumento de la presión intraocular se debe a un obstáculo
en el drenaje del humor acuoso que reside en el ángulo de la cámara anterior y consiste en la persistencia de los restos embrionarios a este nivel. Como consecuencia de la poca resistencia a la distensión de los tejidos en este periodo de la vida, la presión ocular elevada lleva al aumento del globo ocular y va a aumentar el tamaño de la córnea, que esta va a alcanzar los 16 milímetros de mercurio, que por lo normal es de 11 a 12 milímetros de mercurio. El fondo de ojo va a revelar una excavación de la papila, que aquí es precoz, dada la escasa... Perdón. Repítame de nuevo eso que acaba de decir del diámetro. ¿Es diámetro o presión? El diámetro, perdón. Ah, bueno, eso es importante, ¿me entiendes? No podemos estar confundiéndonos con esa cosa. Ya. Sí, va a disculpar, doctor. Siga. Como decía, el fondo de ojo va a revelar una excavación de la pupila que aquí es precoz, dada la escasa resistencia tisular. La enfermedad es no es excavación de la pupila, es excavación de la papila. Papila. Ay, papila, sí. No pupila. Sí. Es muy diferente pupila que papila. En este examen estamos hablando del nervio óptico. ¿En qué consiste el fondo de ojo? Consiste, de nuevo les vuelvo a explicar, para realizar un fondo de ojo en estos tipos de pacientes hay que explicarles qué es lo que se le va a hacer y qué reacción va a tener la dilatación de la pupila. Con este estudio vamos a ver el nervio óptico y lo que primero vamos a ver es la papila óptica, ¿ya? Ahí tiene un esquema de un fondo de ojo con color medio anaranjado, en el centro blanco, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo muestra claramente el fondo de ojo. Ya, continúe. Ya. La evolución es lenta pero progresiva y sin el tratamiento esto va a terminar en ceguera. Por ello es muy importante el diagnóstico precoz. Los signos más tempranos de la enfermedad son el lagrimeo, fotofobia, que es una molestia ocular en presencia de la luz brillante. Hay blefaroespasmo, donde el párpado puede cerrarse o casi cerrarse de forma repetitiva y luego esto va a causar movimientos involuntarios en los párpados. Ante el diagnóstico de glaucoma congénito debe efectuarse de forma inmediata el tratamiento. El único tratamiento eficaz es el quirúrgico y las operaciones de elección van a ser la goniotomía y la trabeculotomía. La goniotomía consiste en la introducción de un goniótomo, que es un instrumento donde se introduce en la cámara anterior liberando los restos embrionarios que lo van a obstruir. La trabeculotomía consiste en la búsqueda del conducto de Slenz por vía externa, su cateterización con un instrumento denominado trabéculo que al hacerlo girar rompe el trabéculo penetrando la cámara anterior, liberando el ángulo de los restos embrionarios que lo obstruyen. Y por último, los glaucomas secundarios. Así se denominan a las hipertensiones oculares que se van a originar como consecuencia de otras afecciones oculares. Entre estos están la exfoliación capsular, afaquia, uveitis, diabetes, glaucomas facogénitos, glaucomas traumáticos y la trombosis de la vena central. La exfoliación capsular, también llamada pseudoexfoliación, en aquí las laminillas que están sobre la cápsula del cristalino se van a depositar luego sobre el iris y en el ángulo de la cámara anterior van a ocluir el trabéculo. Esto va a aumentar la presión intraocular y puede dañar el nervio óptico causando la pérdida de la visión. Afaquia. Esto se produce luego de una operación de catarata que se puede producir un glaucoma cuando la cicatriz quirúrgica interfiere en las salidas del humor acuoso. En la uveitis se explica como la seclusión del iris al bloquear la
pupila y las sinequias angulares al bloquear el ángulo. Esto va a impedir la circulación y la salida del humor acuoso. Y la diabetes es una causa de glaucoma también, por rubeosis, que es la presencia de vasos sanguíneos anormales en la superficie del iris, cuando invade el ángulo, y por trombosis de la vena central. Los glaucomas facogénicos son los glaucomas con los que de una u otra forma intervienen al cristalino, produciendo fenómenos reactivos tóxicos, y glaucoma facolítico, que es por la catarata hipermadura. Los glaucomas traumáticos se producen por un trauma o por hemorragias grandes en la cámara anterior que obstruyen el ángulo, como se ve en la imagen ahí. La trombosis de la vena central, después de un tiempo de 1 o 2 meses, la obstrucción completa de la vena central puede producir rubeosis del iris y aumento de la presión intraocular del ojo. Para el tratamiento, esto consiste en tratar el factor de riesgo de la causa, como la extracción de un cristalino luxado, midriáticos y antibióticos. En los casos de presentación brusca se debe usar la acetazolamida. Eso sería todo, doctor. Bueno.